Niños, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día lunes, niños, lunes, vamos a ver, lunes 16, 16 de noviembre. A ver, niños, confirmen si ustedes están compartiendo ahí en su pantalla. Confirme, por favor. ¿Están compartiendo en su pantalla el tema? Sí, profe. Perfecto, niñitos. Muy bien, niñitos. Vamos a empezar con nuestras clases, niños, ¿ya? Vamos a empezar, chicos, vamos con todo. Un poquito retrasados, pero ahí estamos. Aquí estamos, chicos, dando de todo el conocimiento para que ustedes puedan tener ahí en su diapositiva y puedan estudiarlo y puedan repasarlo. Y luego, pues, chicos, en las prácticas, ¿ya? Como te comenté hace un momento, niñitos, hoy día nos toca ver un tema que dice con los suelos, ¿ya? Y los suelos tienen una gran importancia porque es justamente la parte superficial, ¿ya? Es la parte superficial, ¿no?, de la tierra, que justamente pues los suelos tienen capas, niños, ¿ya? Tienen capas, ¿me entiendes? Buenos días, profesor. Buenos días, hijito. Tiene la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda, ¿sí? También, por ejemplo, tiene lo que se dice, por ejemplo, los horizontes. Horizonte A, horizonte B, horizonte C, D y el horizonte último que es la roca madre, pues, niño, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué cosas nos dicen los suelos, niños. Vamos a ver cuál es la definición, cuál es el concepto en sí, ¿no?, de los suelos. Muy bien. El suelo justamente es un recurso natural, ¿no es cierto? Como te dije hace un momento, que los suelos está formado, se formó, ¿hace cuántos, niñitos? Hace millones de años, ¿sí? Hace millones de años se formó este suelo, ¿no es cierto? Conjuntamente, niñitos, ¿con qué? Con los procesos, ¿ya? Con los procesos geomórficos, geomórficos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando decimos geomórficos, quiere decir que justamente la Tierra, pues, ¿no es cierto? La Tierra se estructuró, la Tierra empezó justamente a enfriarse y se fueron formando, pues, ¿no?, las partes bajas, las partes altas, suelos productivos, suelos, por ejemplo, arenosos, suelos rocosos. Mira, suelos, por ejemplo, donde hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿no?, de roca, por ejemplo, de desierto, que es arena, que no es un suelo apropiado, que digamos, no es cierto, para la agricultura, ¿no?, ni tampoco para vivir, por los niños. Por eso dice que el suelo es una forma o es un recurso natural, ¿no?, que se ha formado a través de miles de millones de años con los procesos geomórficos, es decir, con la evolución de la Tierra, porque la Tierra también evolucionó, pues, niños. La Tierra también evolucionó, la Tierra también se estructuró, ¿entiendes? Porque la Tierra en un inicio era una inmensa masa de qué, de gas caliente, de qué manillito, por ejemplo, de erupción volcánica, ¿sí? Pero después se fue avanzando. Pero este proceso, niñitos, no duró, pues imagínate, ni 100 ni 200, duraron millones de años para que la tierra se fuera, o los suelos se fueran estructurando, se fueran acomodando, y luego, pues, quedó como está ahora, pequeñitos, ¿ya? Entonces los suelos son un recurso natural, pequeñito, ¿ya? No te olvides, que se formó a través de miles de millones de años, conjuntamente con los procesos geomórficos, ¿ya? Es decir, la evolución de la litosfera. El suelo es parte de la vida, es el sustento de la vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque justamente están las plantas, ¿sí? Están, por ejemplo, los árboles frutales. Entonces, los suelos es la base, dice, de la alimentación de las especies, ¿no? Entre ellas, pues, las nuestras, pequeñitos. Importantísimo. ¿Qué cosa, qué otra importancia tienen los suelos? Así como tiene la importancia, ¿no es cierto, chicos?, para la agricultura, para la alimentación, para la vida de los animales, de los ecosistemas, también tiene, dice, es importante, niñitos, ¿por qué? Porque se cumple el ciclo del agua. ¿Sí, niñitos? Acuérdate que el ciclo del agua se da justamente ¿por qué? Es un proceso, pues, niño, ¿ya? Cuando dice el ciclo del agua es un proceso, ¿ya? Porque las aguas, acuérdate que están en los ríos, están en los mares, en los océanos, están en las lagunas, ¿entiendes? Y cuando hay, ¿no es cierto?, cuando hay en las partes muy calientes, muchas temperaturas, ¿qué pasa? Sigue el proceso de la evaporación. Se evaporan las aguas, se elevan, ¿no es cierto?, con las atmósferas, se forman las nubes, se forman grandes nubes, ¿no es cierto? Y después se condensan
y luego viene la precipitación, o sea, viene el retorno nuevamente de las aguas, ¿entiendes? Entonces, en algún momento, las aguas, por ejemplo, también, por ejemplo, dice que las aguas también, por ejemplo, lo podemos recuperar mediante las lluvias. Mira, entonces, uno de segundo importante, que es importante porque se cumple el ciclo vital, ¿ya? En el ciclo vital del agua y también los climas, pues, niñitos, acuérdate que los climas, porque tenemos vientos que vienen, hay aires fríos, ¿me entiendes? Aires fríos. Vienen, por ejemplo, de las partes, por ejemplo, de los polos, ¿entiendes? De la Antártida, por ejemplo, juntan los procesos, ¿ya? De los aires muy fríos y vienen, por ejemplo, los aires calientes, se juntan y por eso que a veces los climas son temperaditos, pues, ¿no es cierto? ¿No? Hay climas que a veces es un poquito de friecito, un poco de, ¿no es cierto?, de calorcito, y en unas partes sí que ya son muy frías. ¿Por qué? Porque aquí justamente son las alturas, pequeñitos. No te olvides, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Evita la erosión. Mira, ¿qué cosa es la erosión? La erosión es un proceso, ¿me entiendes? Que todo el tiempo, por ejemplo, los vientos, ¿qué hacen los vientos? Los vientos soplan, acarrean, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y quién hace, por ejemplo, quién hace que no haya mucha erosión? Acuérdate, las plantitas, ¿ya? Las plantas cumplen una función importantísima también en los suelos. ¿Por qué, niñitos? Porque acuérdate que tiene sus raíces, ¿sí? Las raíces empiezan a desarrollarse. Acuérdate que hemos hablado, por ejemplo, del tallo, ¿ah? De las raíces, raíces primarias, raíces secundarias, la cofia, ¿sí? Entonces las raíces se van justamente a ramificar, ¿no es cierto?, por la parte subterránea, ¿me entiendes? Y eso hace que justamente la raíz, como que justamente, como que, a ver, como que apriete, así por estilo, ¿no?, a la tierra, y no haga que la erosión, pues, acarree los suelos, ¿sí? Dice que evita la erosión, ahí está, pues, evita la erosión, ya que las plantas fijan en el suelo, y impiden que éstas sean arrastradas, dice, por la lluvia o por el viento. ¿Qué otro punto importante es el suelo, que es el sustento de la vida? Porque enriquece la vida del oxígeno. Acuérdate, enriquece, dice, la vida del oxígeno. Acuérdate que el oxígeno es la parte más importante para las plantas y para todos los seres vivos. Pero acuérdate también que el aire o el oxígeno en algún momento se contamina, ¿ya? ¿Y quién hace la función? Las plantitas, pues, niñitos, ¿ya? Entonces, enriquece, dice, la atmósfera del oxígeno porque justamente hace el proceso de la respiración y la transpiración de todos los seres vivos, pues, niñitos, ¿ya? Otro de los puntos dice que justamente dice que es la transpiración para la mayoría de los seres vivos. Ahora, los principales contenidos del suelo. ¿Cuáles son los principales contenidos? ¿Ah? Los primeros elementos, ahí vamos a decirlo. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, de la atmósfera, en el tema anteriormente, ¿ya? Entonces, no te olvides, los tres elementos, el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? El oxígeno justamente es importante ¿para qué? Para el metabolismo. El metabolismo justamente ¿de quién? De los seres vivos, de las plantas, que es necesario para el crecimiento de ¿qué, niñitos? De las bacterias y otros organismos que son responsables de la descomposición de la materia orgánica. ¿Qué cosa es descomposición? Por ejemplo, te comento, a ver, una cadena alimenticia. A ver, cierra tu micro, por favor. Mira, la descomposición dice que se forman, por ejemplo, las bacterias. A ver, niñitos, te comento, por ejemplo, en la cadena alimenticia, por ejemplo, tenemos la planta, ¿cierto? Cierra tu micro, por favor, Cardoso. Cardoso, cierra tu micro, por favor, hijo. Cierra tu micro. Cierra tu micro, Cardoso, por favor, no me está interrumpiendo la clase. Exxon Cardoso, ya, perfecto, gracias. Muy bien. Te decía, por ejemplo, la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Del eslabón, por ejemplo. Cuando decimos cadena, es porque tú tienes eslabón, ¿no es cierto? Una pirámide, ¿sí? Están, por ejemplo, los productores. Que los productores son las plantas, ¿no es cierto, chicos? De ahí vienen los herbívoros, ¿ya? De ahí, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, los herbívoros, nos referimos a los animalitos, por ejemplo, los rumiantes, los que comen, por ejemplo, el pasto, la grama, ¿sí? Y viene, por ejemplo, por ejemplo, los carnívoros, los animales que se alimentan de otras especies más pequeñas,
¿Sí? Muy bien. Una que tenemos, por ejemplo, ¿no? Los animalitos, por ejemplo, los carnívoros, ¿ya? Hay, por ejemplo, la otra cadena, por ejemplo, la cadena trófica, mira, de los desintegradores, ¿me entiendes? Por ejemplo, vamos a suponer que la última cadena de la cadena alimenticia, por ejemplo, nos referimos a los animales carroñeros, ¿me entiendes? Entonces, los carroñeros justamente comen, ¿qué cosa, niñitos? ¿De qué se alimentan? De carne putrefacta, ¿no es cierto? Carne que ya está en descomposición, ¿entiendes? Ellos se los devoran, todos lo comen, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque justamente ese es su sistema de ellos. Tienen un sistema inmunológico que justamente, bueno, que es que a las bacterias, que sea, pues no les afecta en nada, imagínate. Y eso es su forma de ellos de vivir. Así, ellos pueden así sobrevivir. Eso ellos, por ejemplo, se encargan, por ejemplo, por eso sí son depredadores. ¿Ves? Muy bien. Y cuando, por ejemplo, niñitos, cuando estos carroñeros, imagínate cuando ya también cumplen un ciclo vital, de repente mueren por enfermedad o ya porque también son muy adultos, qué sé yo, mueren. ¿Y quién se le come, por ejemplo? ¿Quién los come a estos carroñeros? A ver, niñitos, ¿tendrás idea? ¿Quién los come? A ver, nadie se la va a comer, ¿no es cierto? Ya no hay otra especie que se los pueda comer, ¿entiendes? Entonces, como no hay quien se los come, entonces su cuerpo se descompone, se desintegra, ¿me entiendes? Y por eso que justamente en la tierra, pues niñitos, al desintegrarse, al descomponerse, se forman las bacterias y se forman los hongos, ¿me entiendes? A la vez esto como que nutre, por ejemplo, mira la tierra, ¿ya? Por eso dice que el oxígeno, perdón, el oxígeno es importante para el metabolismo de las plantas porque su presencia es necesaria, dice, para el crecimiento de varias bacterias, ¿no es cierto? Y otros organismos responsables de la descomposición de la materia orgánica. Cuando dejemos, por ejemplo, en el crecimiento de varias bacterias, mira, nosotros, por ejemplo, niñitos, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro organismo también tenemos, por ejemplo, a ver, ya no vamos, no sé si hemos tocado el tema, por ejemplo, de los glóbulos rojos, sí que hemos tocado, ¿no? Glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, por ejemplo, el sistema, el sanguíneo, por ejemplo, ¿ya? Acuérdate que, por ejemplo, los glóbulos rojos justamente se encargan de qué? De llevar, por ejemplo, gran cantidad de sustancias nutritivas conjuntamente con el oxígeno, ¿entiendes? La oxigena a nuestro organismo, ¿entiendes? Y los glóbulos blancos, niñitos, ellos son los defensores de nuestro sistema inmunológico, ¿entiendes? Entonces, ellos están que atacan a las bacterias que están dentro de nuestro organismo, ¿sí? Ellos se los comen, los devoran. Ellos son los agentes, ¿entiendes? Que están ahí atacando en cada momento, como un soldadito que está atento ahí comiendo, ¿eh? Pero justamente cuando ya de repente, a ver qué sucede si de repente cuando no hay estas bacterias, no hay estas justamente en el organismo, que ellos comienzan a comerse, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y ahí viene justamente, ¿no? De la enfermedad, por ejemplo, el cáncer de la sangre, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos los glóbulos blancos o los leucocitos que están ahí comiéndose, entonces ellos atacando, nos cuidan, nos protegen, ¿ya? Entonces, las bacterias que están en nuestro organismo también es importante, dice, ¿por qué? Porque por el metabolismo de todos los seres vivos, ¿ya? Muy bien, y el nitrógeno justamente que es vital para el crecimiento de las plantas, acuérdate, el nitrógeno, ¿ya? Las plantas también desarrollan, pues, si no hay el nitrógeno, si no absorben la energía del sol también, la planta no puede desarrollar, ¿sí? Y el dióxido de carbono, que también es importante, pero cuando hay un exceso de dióxido de carbono, hablamos, por ejemplo, de la capa de ozono, ¿me entiendes? Cuando hay un exceso del dióxido de carbono, una contaminación, ¿qué pasa? Se contamina el medio ambiente, ¿sí? Y al contaminarse, entonces, hace un efecto, pues, ¿ya? Lo que es el efecto, por ejemplo, el calentamiento global, o el efecto invernadero, pequeñitos. Entonces, el dióxido de carbono, que ustedes y yo, por ejemplo, también, así como llevo una gran cantidad de oxígeno a mi organismo, y también al mismo tiempo
estoy expulsando una gran cantidad del dióxido de carbono y que justamente esto interviene en la respiración de la planta. Acuérdate que la planta también hace el proceso de la respiración y también la transpiración, que lo hace por medio de las hojitas. Acuérdate, niñito, que hemos hablado, por ejemplo, en los órganos de la planta, ¿sí? Entonces, no te olvides que justamente ya hablamos del suelo, el sustento de la vida, mira que la base de la alimentación, evita la erosión, enriquece el oxígeno y la atmósfera, y los tres puntos, los tres elementos, que es el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Ahora, pues, vamos, niñitos, siguiendo compartiendo nuestro tema de hoy día, los suelos, ¿ya? O el suelo. A ver, vamos a ver nuestra segunda diapositiva. Dice las capas del suelo. El suelo está conformado por tres capas importantísimas, ¿ya? La primera capita, por ejemplo, le vamos a llamar la capa superior, la capa intermedia y la capa inferior, o sea, la capa profunda. Cuando decimos la capa superior, nos estamos refiriendo a la capa que está encima, ¿entiendes? Entonces, la capa superior, ¿qué contiene? El oxígeno, el aire, el agua, ¿ya? Justamente dice, y el mantillo, pues, y el mantillo, la manta, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Dice que el mantillo está conformado por restos de plantas y animales muertos, desintegrados, ¿no es cierto? Con partículas, minerales y arena. Así está conformada la capa interna, la capa superficial, la capa superior, no te olvides. Y cuando hablamos de la capa intermedia, niñitos, capa superior, capa intermedia, estamos diciendo que esta capita está conformada, ¿por qué, niñitos? Porque tiene una gran cantidad de ¿qué? De piedritas, de piedras. ¿De qué más, niñitos? De arena, por ejemplo, de arcilla. Y ves menos, aquí, por ejemplo, hay menos cantidad de agua que en la parte superior. ¿Entiendes? Entonces, te comento que en todos los suelos, por ejemplo, hay suelos que son suelos arenosos, ¿ya? Hay suelos que son, por ejemplo, de una tierra, así, una tierra fofa, ¿ah? ¿Entiendes? Hay otras tierras, por ejemplo, otros suelos, por ejemplo, es como, por ejemplo, que yo ahorita empiezo a cavar, a hacer un huequito, a hacer una zanja, ¿entiendes? ¿Qué voy a encontrar en esa capa? En la primera capa, de repente, está limpia, está plana, pero cuando yo voy cavando, haciendo el huequito, entonces me voy a encontrar con unas rocas de diferentes dimensiones, ¿sí? Rocas pequeñitas, rocas medianas y rocas más grandes, ¿me entiendes? Sigo cavando y me encuentro con un rocón grande, mira. Entonces todos los suelos no son iguales, pues. Por eso dice que hay suelos rocosos, hay suelos arenosos y, por ejemplo, hay suelos que, por ejemplo, no vas a encontrar nada. ¿Entiendes? Y si de repente yo salgo más afuera, depende de Lima, de repente, ¿no? De repente por Puente Piedra, Zapachal, por ahí depende, o por acá por Zárate, por ejemplo. Mira, hoy es otro tipo de suelo. Es un suelo como, a ver, un suelo así medio fuerte, duro, resistente, donde ahí yo hago un pozo, ¿no es cierto? Voy a cavar a grandes profundidades y voy a encontrar agua. Mira, niñitos. Entonces, no te olvides que justamente hay tres capas. La capa superior, la capa intermedia y la capa inferior, la capa que está más última, más profunda. Ahí encontramos las rocas, como te dije un momento, unas inmensas rocas, enormes, enormes, enormes. Así como, por ejemplo, cuando nos vamos, no sé si ustedes, ¿quién ha tenido la oportunidad de repente de ir, ¿no es cierto?, a la sierra, a la parte sierra, a cualquier parte de la sierra, ¿no es cierto? Entonces tú vas a ver que justamente conforme vas yendo, subiendo, y vas a ver unos enormes cerros, ¿no es cierto?, tan altísimos, tan elevados, y ves unas enormes piedras, enormes, que están ahí adheridas, o sea, están pegadas a los cerros, ¿me entiendes? Entonces, esas piedras que estamos observando en esas partes altas o a sus alrededores, también están, dice, en las profundidades. ¿Por qué? Porque acuérdate que la Tierra, ¿qué pasó con la Tierra? La Tierra erupcionó, salió con fuerza, ¿entiendes? Así como salió con fuerza, salió todas las piedras que estaban así profundas, ¿entiendes? Muy bien, algunos suelos, la Tierra, algunos volvieron a su nivel, ¿me entiendes?
Es por eso que en algunas partes de la tierra, niñitos, hay partes bajas, ¿entiendes? Hay partes altas. En estas partes altas, un pequeño llano, ¿entiendes? Subo, entonces, esos son los relieves, ¿entiendes? Entonces, los suelos, la tierra, no es pareja, pues, ¿ya? En algunas partes están llanas, otras elevadísimas, otras más bajas. Porque así se estructuró, pues, niñito, ¿ya? No te olvides. Entonces, la capa inferior está formada por rocas. Ahora vamos a ver el perfil del suelo. ¿Qué nos dice el perfil del suelo? El perfil del suelo dice que es el conjunto de los horizontes. De los horizontes donde se denominan el perfil y su estudio se va a clasificar en 3 o en distintos tipos de suelos. Cuando hablamos del horizonte A, bueno, pues la capa superior, y aquí en esta capita se va a formar una gran cantidad de materia orgánica, ¿ya? Materia orgánica, como la planta, la grama, los pastos, todo lo que concierne a la vegetación. Y también dice, y se forma el humus, ¿ya? El humus. Humus, ¿qué es el humus? No el humo de repente que se... Como un tipo de tamaya, ¿sí? ¿Qué es humus? A ver, perdón. Es como hace eso con lo que hacen tamaya, ¿sí? A ver, no te escuché muy bien, hijito, André. André, a ver si me puedes ir repetir. Creo, profe. A ver. El humus, mira, el humus es, ¿sabes qué cosa es el humus, hijo? A ver, vamos a ver por el chakra de mensajito. Vamos a ver tú. A ver, ¿qué me dice? ¿No? ¿Qué está fallando este bendito internet? Ay, este internet. Ay, a ver. Daniel me manda caritas, Daniel. Muy bien, ya, te comento. Que el humus, por ejemplo, niños, es de la desintegración. Por ejemplo, niñitos, mira, tengo una planta muy hermosa, ¿no es cierto? En el tiempo, por ejemplo, de la primavera, las plantitas, ¿qué pasa? ¿Qué se ponen las plantitas? ¿Cómo se ponen? Muy hermosas, muy verdecitas las hojitas, ¿sí? Muy verdes. ¿Y en qué estación, a ver, en qué estación las plantas se ponen feitas? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice que en el mes, por ejemplo, en qué estación las plantas se ponen feitas? A ver, ¿perdón? Otoño. En otoño, ¿cierto? En otoño las plantas, ¿qué pasa? Las hojitas se ponen amarillentas, ¿no es cierto? Medias feitas, medias pálidas. La planta se pone rojo, las hojas se caen, ¿me entiendes? Por la estación, ¿no es cierto? Entonces, al caer las hojitas, ¿qué pasa con las hojitas? Se desintegran, ¿me entiendes? Se van a desintegrar. Y como por ejemplo, a ver, vamos a decirlo rapidito porque se nos va la hora. Por ejemplo, a ver, de los animalitos, por ejemplo, ¿no es cierto? De los animalitos, de los mamíferos, qué sé yo, de todos los animales que están en la tierra. Ellos también, por ejemplo, hacen sus deposiciones, ¿no es cierto? Ellos también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hacen? ¿No? Sus defecaciones, pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿eso qué hace? Con el calor, con el frío, ¿qué hace? Se desintegran, se vuelven polvo. Igual también, por ejemplo, se muere, por ejemplo, un gusanito, o qué sé yo, ¿no es cierto? Se desintegran también, pues, ¿entiendes? Entonces, al desintegrarse se vuelve el polvo y a eso le llamamos el humus, a la descomposición, a la desintegración de la materia orgánica. ¿Ya? Como también animalitos, pues, ¿no es cierto? Hay animalitos que se mueren, pues, ¿no es cierto? Se descomponen. Y eso hace que justamente las tierras o los suelos se nutran, ¿me entiendes? También tengan una gran cantidad de ¿qué? Por ejemplo, las plantas, la raíz que absorbe una gran cantidad de ¿qué cosas, niños? De sustancias. ¿Ves? Entonces no te olvides que el humus es la desintegración de la descomposición, por ejemplo, de todas las hojas que caen, también de las frutas, ¿no es cierto? Se desintegran, pequeñitos. No te olvides, ¿ya? El horizonte B está conformado por ¿qué? Dice por origen mineral. Acuérdate que en la Tierra
en los suelos hay una gran cantidad de minerales. El lodo, el cobre, el bismuto. Imagínate. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde encontramos? Encontramos en el horizonte B. Dice que también se encuentran sustancias orgánicas, ¿ya? Y en el horizonte C, conformada, dice, por el resto de una roca fragmentada, donde justamente de la desintegración, o sea, algunas rocas se han desintegrado, pues. Por eso te decía, pues hay pequeñas roquitas desintegradas. Ese es el horizonte B. Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de, sí, bueno, ¿cierto? El horizonte C es la desintegración, la fragmentación, ¿no es cierto?, de la roca madre. La roca madre es donde justamente es la capa profunda, donde hay unas rocas enormes, pues. Pero esas rocas se han desintegrado por la misma cantura, por la misma la energía que justamente hay debajo de los suelos. Y cuando hablamos, por ejemplo, del horizonte R, es la capa más profunda, que está más al fondo. Y esa ahí está conformada por la roca madre, que da origen a los demás horizontes. O sea, al horizonte A, al horizonte B, al horizonte C. No se olviden, niñitos, ¿ya? Entonces, ese es el tema que hoy día, niñitos, estamos compartiendo el día de hoy, niños, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, mira, tenemos los tipos de suelos. Tenemos, como te dije hace un momento, suelos rocosos, arenosos, arcillosos y suelos orgánicos, ¿ya? Cuando hablamos de un suelo rocoso, su mismo nombre dice rocoso porque hay una gran cantidad de rocas y aquí no tiene, dice, acá no tiene horizonte A ni B. Entonces, porque la roca dice aparece en la superficie, está encima y son, dice, duros e impermeables por la cual aparecen secos, ¿sí? Arenosos porque justamente debido a sus partículas que están muy sueltas, los desiertos, por ejemplo, ¿ya? No te olvides, porosos, por ejemplo. Y los arcillosos, donde es un suelo donde tiene una textura muy blanda, como un barrito, como una pasta, ¿sí? Y, por ejemplo, acá son menos permeables y tienen una gran cantidad, retienen la humedad, ¿ya? Y un suelo orgánico, niñitos, acá, por ejemplo, dice, hay acá una gran cantidad de materia orgánica, son permeables y esponjosos, y estos suelos orgánicos retienen una gran cantidad de humedad, que hace especialmente, muy especialmente, son fértiles para la agricultura. Y cuando hablamos de el suelo está desapareciendo. ¿Por qué desaparece el suelo? Se debe a dos factores fundamentales. Por las causas naturales, como por ejemplo las lluvias, los incendios, las inundaciones o las tormentas de los vientos que justamente hay, ¿no?, en las zonas semiáridas. Y la otra, por ejemplo, la actividad humana que justamente elimina toda la cubierta vegetal que protege y los deja expuestos a la erosión. Nosotros también, los animales también, ¿entiendes? Entonces hace eso que el suelo se vuelvan un poco más, a ver, un poco más sueltos y los vientos, los aires lo acarrean, pues, y eso se conforme, a eso se llama la erosión, pues, niñitos, ¿sí? Acá, por ejemplo, mira, niñitos, te voy a mostrar, que todavía nos queda 5 minutitos. Acá, por ejemplo, te muestro, por ejemplo, mira, las capas, por ejemplo, los horizontes, ¿no es cierto? Aquí está la materia orgánica, pues, mira, aquí está la materia orgánica, las plantitas, dice materia orgánica o humus, la desintegración, ¿no es cierto? Al desintegrarse, entonces nutren a las plantas, a todas las plantas, la vegetación. El mantillo, acá está el mantillo, la capa superficial, la capa intermedia, la roca madre y el lecho rocoso. Aquí está, al fondo está el lecho rocoso, que eso da origen a los horizontes. ¿Sí, niñitos? Muy bien. A ver, hasta aquí alguien no me entendió, alguien que quizás por ahí no estuvo atento. Sí, entendí, profesor. Entonces, entendido, a ver, le voy a preguntar a mi amigo, a ver, Carlos, a ver, ¿qué cosas son los suelos? Profe, ¿cuántos tipos de suelos hay? ¿Perdón? ¿Cuántos tipos de suelos hay? Son tipos de suelos, pues, son tres. Suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos rocosos, ¿ya? Y no te olvides que hay, por ejemplo, el perfil del suelo, los llamamos los horizontes. Horizonte A, horizonte B, horizonte C y el horizonte R. Cuando hablamos del horizonte A, por ejemplo, es donde está la materia orgánica, donde está, por ejemplo, el humus. No te olvides que el humus es la desintegración, la descomposición de la materia orgánica, de las hojas, de las plantitas que se desintegran, por ejemplo, se vuelven polvillo, ¿ya?
se vuelve polvillo y eso hace que nutra, por ejemplo, las plantas, lo absorben, ¿entiendes? Con las lluvias, con las aguas que justamente caen, entonces eso hace que los suelos se vuelvan fértiles, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del horizonte B, que justamente es la capa donde justamente hay qué cosa, hay una gran cantidad, por ejemplo, de origen mineral, no te olvides, origen mineral. El mineral, porque justamente, como te dije, el oro, la plata, el cobre, ¿ya? Por ejemplo, estos minerales están justamente en la parte, algunos están, por ejemplo, en la parte profunda. Hay que hacer, por ejemplo, un socavón, un cerro, ¿entiendes? Pero hoy en día, por ejemplo, hoy en día la minería, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hay un cerro, ¿entiendes? Hay un cerro, ¿y qué es el cerro? Al cerro lo desplomamos, lo derribamos, ¿entiendes? Porque el mineral, niñitos, está mezclado con qué? Mezclado con la roca, está pegado, está herido, ¿entiendes? Entonces, cuando está pegado, entonces hay que desintegrar la roca, desmenuzarlo. Y luego separamos el mineral y la roca van a otro tipo. ¿Sí, niñitos? Bueno, niñitos, hoy día el tiempo ha sido muy rápido, niños. Espero que me hayas podido captar la información, el tema que hoy día te he estado de brindar. Me hayas escuchado, niñitos, y lo puedes aplicar en la clase que ya la otra semana te voy a tomar una práctica, ¿ya? Estudia, por favor, niñitos. Entonces, ya te voy a dejar porque ya me quedan justamente escasos 2 minutitos, ya para poder ya terminar, niños. Entonces, eso sí, todo de mi parte, niños de tercer grado. Cuídense, niños, mucho. Y ya les estoy enviando la diapositiva para que ustedes puedan ya estudiarlo y repasar los niños, ¿ya? Chicos, eso es todo de mi parte. Chao, cuídense mucho y ya nos vemos el día de mañana. Chao, profesor. Chao, Hasta cuídense. mañana. Hasta mañana, niñitos. Cuídense mucho, ¿ya?